Buen día, profesor, compañeros. Bueno, vamos a sustentar nuestra exposición final, que nuestro título es Sustentación final del sistema frigorífico propuesto para el pescado bonito, ¿no? Presentado por Espinosa Dora, Manrique Marcos y Morales Gregorio. Bueno, primero vamos a ver la parte de el bonito y la necesidad de congelación. Como sabemos, el bonito es uno de los pescados más consumidos, ¿no? Acá en la población peruana, gracias a su bajo costo y su presencia, ¿no? En distintos aspectos, ¿no? Mercado, gastronomía nacional, etcétera. Bueno, este pescado tiene una composición que va a favorecer su rápido deterioro. Tiene un contenido elevado de lípidos poliinsaturados que reaccionan fácilmente con el oxígeno y esto pueden originar, ¿no? Que se altere el sabor, el color, el olor y también presenta actividad enzimática capaz de acelerar la pérdida de frescura durante las primeras horas posteriores a la captura, ¿no? Es por ello que se busca, ¿no? Una congelación para conservar su textura, color, todos sus aspectos, ¿no? Bueno, la estabilidad de este filete va a depender principalmente de eso, ¿no? De un control estricto en la temperatura. Siguiente. Bueno, vamos a ver alteraciones del bonito durante la congelación, principalmente las alteraciones físico-químicas, ya que el comportamiento del filete frente al frío está determinado por la velocidad de congelación. Cuando este proceso va a ser lento, se van a generar cristales muy grandes que van a romper las fibras musculares y aumentan la pérdida de agua durante la descongelación. También la textura va a perder firmeza y la superficie se va a volver más opaca. Aparte, los lípidos van a ocurrir reacciones oxidativas como que van a modificar el color, van a producir compuestos volátiles responsables de olores y sabores rancios, ¿no? En este aspecto microbiológico, la congelación va a reducir, eh, aunque no lo va a eliminar, pero sí lo va a reducir a los microorganismos, algunas bacterias, cicrótofagas van a permanecer viables y esto pueden generar compuestos como histamina y si existen variaciones en la temperatura también, ¿no? Si hay un mal control de temperatura. Y bueno, por esto vamos a buscar, ¿no? Una forma de mejor congelamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, los métodos de congelación estudiados van a ser congelación por placas, criogénica, eh, túnel de aire forzado, lecho fluidizado, salmuera, cámaras estáticas. Y vamos a ver, ¿no? Que según estos tipos de congelación vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Algunas son muy rápidas, homogéneas, otras van a ser, pero van a ser muy buenas, pero también van a ser muy caras. Otros van a ser a bajo costo, pero se van a generar cristales muy grandes y se va a tener una calidad final muy baja, ¿no? Por ejemplo, como la congelación criogénica va a emplear gases como nitrógeno, dióxido de carbono para alcanzar las temperaturas extremadamente bajas rápidamente, ¿no? En segundos. El túnel de aire forzado va a utilizar corrientes de aire de forma continua, pero va a ser muy lento. Y bueno, por ejemplo, la congelación por placas se va a ver va a ser muy rápida, homogénea, pero solo va a ser para productos que van a ser fileteados o en planos o empacados, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, acá comparando, una comparación técnica entre los métodos, vamos a seleccionar, ¿no? Los métodos más rápidos, los métodos más lentos. Por ejemplo, vamos a tener a placas criogénicas y lecho fluidizado que van a ser altas o muy altas, la velocidad de congelación, el tamaño de cristales van a ser pequeños y homogéneos, el daño estructural va a ser mínimo, la pérdida de agua va a ser baja, la oxidación lipídica va a tener menor riesgo
y la conservación sensorial va a ser mejor, ya en cuanto a su color, sabor, brillo. Y bueno, los métodos lentos hemos visto que van a ser la cámara estática, la salmuera, el túnel de aire forzado van a ser bajos, ya que los cristales van a ser grandes y va a haber alta ruptura celular y se va a obtener una textura muy blanda. La pérdida de agua va a ser mayor, también se va a ver una mayor oxidación y se va a ver una peor calidad sensorial y no son recomendados. El siguiente. Bueno, con todo esto hemos optado, ¿no?, por un método seleccionado que va a ser el congelamiento por placas, ya que nos presenta muchas ventajas técnicas para los filetes planos y de un espesor uniforme. Las placas refrigeradas van a permitir retirar calor de manera acelerada de ambas caras del producto, entonces va a haber también para el descongelamiento va a ser preciso. También la velocidad del proceso va a reducir la forma de cristales grandes, o sea, va a limitar el daño celular. El filete se va a mantener con una textura firme, una conserva mejor de su color y va a presentar unas pérdidas menores de agua, ¿no? Vamos a ver que este sistema va a ofrecer estabilidad térmica, buena repetibilidad entre lotes y uso eficiente de espacios. Y bueno, vamos a ver que este método va a ser adecuado, ¿no?, para conservar la calidad del bonito durante su almacenamiento prolongado. Bueno, este estudio nos ha permitido identificar, ¿no?, factores en la calidad de la congelación, especialmente en la sensibilidad de la oxidación, ruptura de fibras y la supervivencia de microorganismos psicrófitos, ¿no? Hemos visto que la congelación de placas sí va a cumplir, ¿no?, con los requisitos para proteger la estructura muscular, mantener, bueno, toda la calidad sensorial que queremos, ¿no? Siguiente. Ahora vemos lo que es el ciclo termodinámico para nuestro caso. Al inicio comparamos dos refrigerantes para la congelación del bonito. El R404A, que es tradicionalmente utilizado en aplicaciones de temperaturas bajas, y el R454C, que es una alternativa más moderna, con bajo GWP, como podemos ver, que es el potencial de calentamiento global. El R404, en comparación, tiene un GWP alto de 3920, como se ve, y está siendo eliminado actualmente debido a las regulaciones de gases fluorados, mientras que el R454C presenta un GWP mucho más bajo de 148 y tiene un rendimiento energético superior, lo que lo convierte en una opción más eficiente y también ambientalmente amigable. Ahora, con ese refrigerante último, vemos la curva de enfriamiento, lo cual nos muestra cómo la temperatura del núcleo del filete de bonito disminuye con el tiempo, alcanzando la temperatura objetivo de menos 18 grados Celsius en aproximadamente 60 minutos, que es un tiempo importante, pues, para asegurar la calidad del producto. Y también vemos el COP estimado del R404C, que es un adecuado menos 40 grados centígrados en la etapa de evaporación, lo que indica también que el refrigerante es capaz de mantener una eficiencia energética óptima durante el proceso de congelación. Ahora vemos un ciclo simple de refrigeración para el proceso. En el diagrama pH se observan las etapas de comprensión, condensación, expansión y evaporación del refrigerante. Y esto funciona como ya conocemos, que durante la compresión el refrigerante se comprime, lo que aumenta su presión y su temperatura. En la condensación el refrigerante a alta presión libera calor al ambiente a través del condensador. Luego en la expansión la presión del refrigerante se reduce a través de una válvula, lo que provoca que se enfríe. Y también durante la evaporación el refrigerante absorbe calor del producto, en este caso serían los filetes de el bonito en el evaporador, lo que resulta en la congelación del producto por medio de la conducción, pues, del frío.
Este ciclo también permite que el refrigerante extraiga el calor del producto y lo transfiera pues afuera, asegurando una congelación por placas que sea eficiente. Ahora vemos un ciclo, pero esta vez compuesto de refrigeración del proceso. Tenemos el diagrama TS y el diagrama pH. En el diagrama pH comenzamos con el punto 1, donde el refrigerante en forma de vapor a baja presión absorbe el calor del producto en el evaporador, alcanzando temperaturas cercanas a los menos 40 grados. A continuación, el refrigerante pasa al punto 2, donde se comprime, aumentando su presión y temperatura sin intercambio de calor en un proceso isentrópico. Y luego en el punto 3, el refrigerante a una alta presión se enfría en el condensador, liberando calor al ambiente y convirtiéndose en líquido a alta presión en el punto 4. En el punto 5, el refrigerante pasa por una válvula de expansión, reduciendo su presión y temperatura para continuar en el ciclo en el punto 6 con una evaporación secundaria que mejora la transferencia de calor. Este proceso permite que el refrigerante vuelva a absorber calor también del producto en el siguiente ciclo, optimizando la eficiencia del sistema. Y con ese tipo de compuesto de doble, este, de doble capacidad, se logra tiempos de congelación pues más rápidos, que sería mejor que un ciclo simple, y también mejora la calidad del filete y asegura una congelación más eficiente también. Ahora vemos el dimensionamiento de la propuesta del sistema frigorífico. Primero, se realiza el cálculo del volumen necesario para almacenar el producto congelado de 24.000 kilogramos, que sería 1 tonelada por hora, en total 24 diarias. Usamos la densidad aparente de paletizado de 450 kilogramos por metro y un coeficiente de utilización de volumen de 0,6, lo que toma en cuenta la ocupación del espacio por estanterías, por pasillos y por huecos. El volumen necesario se obtiene con la fórmula del volumen neto, que al final nos da 29,6 metros cuadrados. Así es como las dimensiones del almacén resulta ser 6 metros por 5 por 3 para cubrir la producción de un día de trabajo también. Y se requeriría que el equipo tenga 24 estaciones para un ciclo de congelación de 1000 kilogramos por hora, dependiendo de la eficiencia del proceso. Y el equipo también concuerda con las medidas generales de congeladores que ocupan entre 4 a 8 metros de longitud y de 1,5 a 3 metros de ancho. Las paredes y el techo utilizan un panel sándwich con núcleo PIR con un espesor recomendado de 150 milímetros, una conductividad térmica de 0,020 watts por mK y calor específico de 1,4 o 1,5. El piso también emplea PIR y losa de concreto con espesor de 120 milímetros para aislamiento y 100 milímetros para losa, con conductividad térmica de 0,022. Y también el plate freezer, que es la congelación que estamos utilizando, está fabricado en acero inoxidable con espesor de 8 a 12 milímetros y alta conductividad térmica de 15 watts por por Kelvin. La temperatura de ingreso del producto al plate freezer es de 4 grados y la temperatura final del producto es de menos 18. En la cámara frigorífica la temperatura de operación es menos 20 y la temperatura ambiente exterior es 28 grados Celsius. La humedad relativa dentro de la cámara debe ser entre 85 y 95, mientras que fuera de la cámara es de 65 a 75. El tiempo de congelación es de 2 a 3 horas y el almacenamiento tiene una rotación de 30 días. Ahora la puerta frigorífica rápida tiene un tamaño de 1,2 metros de ancho y 3 metros de alto, con un tiempo de apertura promedio de 8 a 12 segundos. Acá se recomienda solo la utilización o el requerimiento de una persona dentro de la cámara por operación y la potencia total de iluminación que vemos sería 300 watts. También quedamos en que no se recomienda el uso de montacargas de combustión y se debe utilizar carretillas manuales para las personas, no utilizar equipos grandes, o sea, de movilidad. Y estas carretillas serían de acero inoxidable
y para la entrada y la salida de las cámaras con los productos. Bueno, siguiendo con la exposición, les voy a explicar sobre la selección de aislantes y componentes estructurales. Bueno, este sistema de congelación siempre debe estar aislado debido a que la temperatura interna puede generar, en primer lugar, lo que es la congelación del subsuelo, el frostgift, un agrietamiento de la losa estructural. Otro, lo que puede generar es una condensación ascendente y deterioro del aislamiento. Y también puede generar lo que es el incremento de la carga térmica por conducción hacia el interior. Bueno, las puertas en este sistema frigorífico por placas constituyen uno de los principales puntos críticos de infiltración de aire cálido y húmedo en las cámaras frigoríficas, lo que incrementa la carga térmica y puede generar acumulación de escarcha sobre las placas de congelación. Este fenómeno reduce la eficiencia del sistema y aumenta el consumo energético, además de afectar la estabilidad térmica del producto. Por ello, la selección adecuada del tipo de puerta y de los sistemas complementarios de control de infiltraciones resulta esencial para poder garantizar lo que es la eficiencia operativa y la estabilidad del proceso de congelación. Siguiente. Bueno, por ello se selecciona los siguientes elementos, ¿no? Tal como lo mencionó también mi compañero. Estos 120 milímetros de PIR de alta densidad como aislamiento para el piso frigorífico, 100 milímetros de la losa de concreto con una densidad de 2.300 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, el PIR para este piso posee una conductividad térmica cercana a 0,022 watts por metro Kelvin, lo cual puede mantener este sistema completo, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora vemos el balance de cargas térmicas. Primero, iniciando el balance, calculamos el calor sensible del producto, que se calcula mediante la fórmula QS, que es igual a M por Cp por variación de la temperatura, donde M es la masa del producto, Cp es la capacidad calorífica del producto y variación de la temperatura es la diferencia de temperatura entre el inicio de la congelación y el punto de congelación. Para nuestro caso específico de filetes de bonito, la carga térmica a remover es de 36,755,2 kJ por hora, que equivale a 10,21 kilowatts. Esta es la mayor carga térmica que se debe eliminar para asegurar la congelación del producto. A continuación pasamos a la transmisión de calor por estructuras. En la cámara de congelación tenemos varias superficies que transmiten calor, como son las paredes, el techo, el piso y la puerta, y cada una de estas contribuye a la carga térmica total de la cámara. La superficie total de las paredes es de 66 metros cuadrados, el techo y piso tienen un área de 30 metros cuadrados cada uno, y la puerta tiene un área de 36 metros cuadrados. Ahora en esta diapositiva continuamos con el análisis de transmisión de calor a través de las estructuras. Primero calculamos la carga térmica transmitida por las paredes. Utilizamos la fórmula Q es igual a U por A por variación de temperatura, donde la U es el coeficiente global de transferencia de calor, el A es el área de la superficie de la pared y la variación de temperatura es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la cámara. En nuestro caso, la carga transmitida por las paredes es de 0,422 kilowatts. También se calcula la carga transmitida por el techo, que resulta 0,192 kilowatts, y la carga transmitida por el piso, que es 0,144 kilowatts. La puerta también juega un papel importante en la infiltración de aire caliente, principalmente cuando se hacen las aperturas. La fórmula para calcular la carga térmica por infiltración de aire, que es por donde entra el aire al abrir la puerta, sería Q es igual a V por D por H exterior menos H interior por N. Y en este caso la carga térmica para la puerta es 202 kilowatts. Para hallar la entalpía también utilizamos el programa Cicro,
donde nos dio los datos de entalpía y de densidad que utilizamos también para esta última fórmula. Ahora analizamos otras cargas térmicas para el proceso. Primero tenemos el calor sensible debido a la infiltración de aire, que nos resultó en un valor de 0,2589 kW, y el calor latente, que es para la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado del agua del filete de líquido sólido, con un valor de 0,2842 kW. También la carga térmica generada por los operarios, que sería de 300 watts o 0,3 kW, mientras que la carga térmica debido a la iluminación también se resultó 300 watts, o de otra forma 0,3 kW, lo que es relativamente bajo, pero también se considera al final. Y también el evaporador contribuye con una carga térmica de 500 watts, o sea 0,5 kW. Y por último la carga térmica generada por el enfriamiento de la cámara, que resultó en 0,308 kW. Finalmente se presenta la carga térmica total, que es la suma de todas las cargas térmicas mencionadas. La mayor carga proviene del producto, con 36,8192 kW. Luego tenemos contribuciones menores de las paredes, 0,422 kW, del techo 0,192 kW, del piso 0,144 kW y de la puerta 0,2002 kW. Y otros factores también, como vemos, de los operarios, de la iluminación, de la evaporación y del enfriamiento de la cámara, que son pequeñas cantidades también, y resultando que la carga térmica total es de 39,1854 kW. Esto indica que la potencia frigorífica necesaria para mantener el proceso de congelación también sea eficiente. Bueno, en lo que es respecto a la selección de compresor, evaporador y condensador, bueno, voy a enfocarme en lo que es, en primer lugar, el compresor, ¿no? Compresor cumple un rol fundamental dentro del sistema de refrigeración industrial, ya que en primer lugar va a aspirar al refrigerante en estado gaseoso, provocando así una reducción de la presión en el evaporador hasta el valor requerido para poder sostener la temperatura de evaporación establecida. Posteriormente, lo que va a hacer es comprimir este vapor y lo va a descargar a alta presión, elevando así su temperatura de saturación por encima del enfriamiento, una condición necesaria para que este proceso de condensación se realice de una manera efectiva, ¿no? Bueno, para este sistema de congelador de placas se va a proponer una temperatura de 45 grados Celsius de temperatura de condensación de acuerdo a la temperatura exterior del sistema, ¿no? Que es 25 grados Celsius. Lo que es respecto a la carga térmica de este congelador de placas, se trata de estimaciones prácticas, dado que el valor real se determina a partir de la curva de rendimiento del compresor para que el refrigerante R404A, la cual se relaciona con el desempeño del equipo con las presiones reales de operación del sistema. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que es el evaporador, la tabla 3 presenta las principales características técnicas de este evaporador, ¿no? Que es seleccionado para nuestro sistema de congelación. Y este equipo corresponde al modelo BIL 1250, diseñado para las aplicaciones de baja temperatura con una capacidad frigorífica de 125.000 BTU por hora a menos 20 grados Fahrenheit, lo que lo hace adecuado para los procesos de congelación industrial. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí observamos el diagrama de nuestro evaporador y la selección del evaporador con una temperatura de evaporación de menos 40 grados Fahrenheit, unidad evaporadora 10. La capacidad es de 180.4, el factor de corrección 0.9 y la potencia total del evaporador corregido kilowatts 329.70. Siguiente diapositiva. En lo que respecto al condensador, bueno, sabemos que el condensador es un intercambiador de calor encargado de disipar al medio ambiente el calor transportado por el refrigerante que sale del compresor en estado de vapor sobrecalentado a alta presión. Y durante este proceso el refrigerante cede su energía
térmica al aire o al agua de enfriamiento, dependiendo de si se trata de un condensador enfriado por aire, por agua o un tipo evaporativo, lo que permite su enfriamiento y posterior cambio de fase a líquido. Y bueno, de esta manera el refrigerante abandona el condensador como líquido a alta presión, preparado para poder ingresar a la válvula de expansión y continuar con el ciclo de refrigeración. Bueno, en sistemas de congelación industrial como el congelador por placas, la correcta selección del condensador es fundamental, ya que influye directamente en la eficiencia energética, la estabilidad de la presión de condensación y la vida útil del compresor. Un condensador adecuadamente dimensionado garantiza una transferencia de calor eficiente, reduce el consumo eléctrico del sistema y asegura un funcionamiento continuo y confiable bajo condiciones de alta carga térmica. Sí. Bueno, por ello, en las especificaciones de nuestro condensador tiene las siguientes dimensiones, ¿no? Lo que es respecto a la longitud, que es en pulgadas, 34.10, el ancho de nuestro condensador, 22.45, respecto a su altura, 18.70 en pulgadas, la capacidad de condensación, BTU por hora, 45.200, flujo de aire, 3.250, tipo de ventiladores axiales de alta eficiencia, potencia de motor HP, 20 kilowatts y un voltaje de operación entre 208 y 230 voltios. Siguiente diapositiva. En lo que son respecto a las conclusiones de este proyecto, bueno, el estudio de las alteraciones sensoriales, fisicoquímicas y microbiológicas del bonito va a demostrar que la calidad de pescado congelado depende directamente de la velocidad de formación de cristales de hielo. La evidencia científica señala que la congelación rápida es esencial para poder minimizar el daño en la estructura muscular, reducir así la pérdida de agua, evitar la aparición de sabores rasios y limitar la reactivación microbiana, factores determinantes para garantizar así la inocuidad y aceptabilidad del producto final. Como segunda conclusión, que entre las alternativas estudiadas, la congelación por placas destaca como el procedimiento más adecuado para los filetes por su rapidez, uniformidad en la transferencia de calor y la capacidad para poder preservar lo que es textura, color y frescura, posicionándose así como la opción más eficiente y viable para aplicaciones industriales. Como tercera conclusión, que el proceso de congelación del bonito requiere mantener el producto inicialmente a menos mayor a más 4 grados Celsius, operar lo que es la superficie de contacto del plate freezer entre menos 35 y 45 grados Celsius y alcanzar a una temperatura de menos 18 grados Celsius en el núcleo, lo que coincide con los parámetros recomendados para así preservar textura, color y estabilidad oxidativa. Y por última conclusión, el evaporador PlagFoam XR137 resulta adecuado por su capacidad y diseño para bajar la temperatura, refiriéndose a varias unidades en conjunto para poder cubrir lo que es la carga térmica y asegurar una distribución uniforme del frío en el sistema de congelación por placas. Siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención.